Según lo que se suele decir en los relatos paranormales, lo que se lee en las redes sociales y en los foros, uno puede encontrar el contacto con entidades cuando invadimos sus espacios, o cuando ellos invaden los de nosotros, o cuando jugamos con objetos como la Ouija, cuyo poder desconocemos. Pero la experiencia que voy a contarles, la forma en que entré en contacto con una entidad, fue de una manera muy diferente, pero que me dejó igualmente marcada para siempre. A tal grado de que incluso ahora mismo, cuando cuento esto, siento un miedo terrible, un miedo que ya no solo tiene que ver con lo que me pueda pasar a mí, sino sobre todo a mi hija Julieta. Obviamente he cambiado nuestros nombres, pero he conservado el de ella, el de esa entidad. Por si algún día tienes la desgracia de cruzarte en su camino, sepas de quién se trata. Se llama Isel. Todo empezó cuando iba en primero de secundaria. Dentro de la asignatura de español nos escribieron un intercambio de cartas con estudiantes de otras secundarias del país. La idea era que pudiéramos hacer amigos por correspondencia mientras mejorábamos nuestra ortografía y caligrafía. Estoy hablando del año 1995. Así fue como entré en contacto con ella, aunque en ese momento yo no tenía la más remota idea de con quién estaba hablando. Y de hecho tengo la sospecha de que en ese momento, o al menos durante las primeras veces, ella realmente era una niña, un humano. El día que recibíamos las cartas que se domiciliaban a las escuelas, la maestra nos iba llamando uno por uno para pasar al frente y recibir la nuestra. Y solo si queríamos podíamos leer en voz alta. Yo era una niña muy tímida y nunca lo hacía, y se le enviaba un sobre negro y elegante, de papel muy fino, con un sello de cera negro o rojo. Adentro, también en papel muy fino, había siempre una carta con letras muy finas y parejas, que parecía escrita por un adulto, y en los bordes dibujaba gatos negros de ojos enormes, medias lunas, flores y otras cosas. Nos hicimos amigas muy pronto y descubrimos que había muchas coincidencias entre nosotras. Las dos teníamos un hermano de 2 meses de edad y una gata negra llamada Bolita, la de ella, y Botitas, la mía. Además, no conocíamos a nuestros padres. El de ella había fallecido y el mío nos había abandonado. Nuestros cumpleaños eran en octubre y así había más coincidencias, muchas de ellas sin importancia. Es difícil de explicarlo, pero sentí que tenía una conexión muy especial con ella, y por las cosas que me decía creo que se podría afirmar lo mismo respecto a ella. Se sentía muy unida a mí. El programa de la escuela marcaba que debíamos escribir 2 cartas por mes, pero nosotras empezamos a escribirnos 2 o 3 veces por semana, utilizando el código postal de nuestras casas. El intercambio se prolongó tanto que se extendió por todo el año. Nos prometimos enviarnos una fotografía, pero yo solo lo hice. Ella puso una excusa y prometió enviarle su siguiente carta, pero tampoco llegó. Curiosamente, por aquel entonces soñé con ella. Mi sueño le puso un rostro. Era una niña de piel muy blanca, toda vestida de negro, con un corte de cabello a los hombros, muy liso, y una sonrisa que dejaba ver unos dientes deformes llenos de fierros. Luego, muchos años después, cuando estaba buscando ayuda, un sacerdote me dijo que eso no había sido un sueño. Esa era ella realmente. Como sea, esa fue la primera decepción que tuve con Isel, pero la pasé por alto y así fue como empezamos a hacer planes para conocernos en persona durante las vacaciones de verano. La idea era que ella convenciera a su madre para que hiciera un viaje a Guadalajara. Sin embargo, antes de que eso sucediera, finalizó el año escolar y con él se terminó la secundaria para nosotras. Creo que no necesito ahondar sobre lo que esto significa para cualquier persona. Es un cambio drástico, profundo. Dejas de ser un adolescente para convertirte en una joven y un mundo lleno de promesas y experiencias nuevas se abren ante ti.
De repente, de forma natural, dejé de interesarme por mis antiguas amigas. Andar en bicicleta o en patines ya no me entusiasmaba tanto como aprender a manejar un automóvil real. Aún así, al menos durante los primeros meses de la prepa, la correspondencia entre Isser y yo continuó por unos meses más. En determinado momento le propuse que mejor nos escribiéramos por correo electrónico, los primeros correos electrónicos de Yahoo y Exceed, pero ella se negó. Su pretexto fue que le relajaba mucho escribir cartas a mano y que no tenía una computadora en casa, cosa bastante creíble, o al menos en parte, porque en las universidades ya empezaban a abrirse los primeros laboratorios de cómputo con acceso a Internet y poco a poco empezaban a surgir cibercafés, pero no era muy común que una familia tuviera computadora en su casa. En determinado punto le conté que había un compañero de mi salón que me gustaba mucho. Ella evadió el tema. No conservo sus cartas, pero en una de ellas tuve un presentimiento muy incómodo. Sentí que Isel era todavía una niña. Los bordes de sus cartas seguían llenos de dibujos infantiles de gatos y todo eso. Me contaba de su colección de muñecas, de que había pasado una hora entera balanceándose en el columpio del parque de enfrente, y entonces, un día simplemente dejé de escribirle. Ni siquiera fue una decisión consciente, fue solo algo que dejé de hacer, de la misma manera en que un día dejas de patinar. No te lo propones nunca, solo lo haces. Sin embargo, sus cartas continuaron llegando, a veces llenas de reclamos, de pequeños chantajes insinuados. Ver una de sus cartas en el buzón se volvió una especie de fastidio. Debí ignorar muchas de ellas antes de abrir una en la que me pareció que había cruzado una línea. Si no me respondes, mataré a Bolita, era todo lo que decía. Me pareció de muy mal gusto y me sentí muy molesta con ella. Sin embargo, me descubrí a mí misma distraída en las clases, preocupada por Bolita más de lo que quería admitir. De regreso ya en casa, empecé a escribir una carta para decirle que su broma no me había gustado nada y no sé qué otras cosas. Una carta que jamás envié. Días después, como 4 días después, me llegó una de ella. No iba a abrirla, pero me ganó la curiosidad. Querida Mariana, decía, hoy maté a mi gato porque no me haces caso. Lo arrojé al tinaco y cerré la tapa. Maulló desesperadamente por muchos minutos hasta que se cayó. Si no me escribes, sigue mi hermanito. Y había un dibujo, un dibujo que ilustraba lo que había hecho Abuelita. Lo perturbador no solo eran los trazos violentos, sino que ella se había dibujado a sí misma como una niña con brazos larguísimos que se estiraban para alcanzar la tapa del tinaco, unos ojos rojos color sangre y una sonrisa grotesca. Pensé en contárselo a una de mis mejores amigas, pero la verdad es que me dio mucha pena confesarle que me enviaba cartas con una amiga de la infancia que jamás había conocido en persona. 2 días después, recibí otra carta. Mi primer impulso fue tirarla directamente a la basura, pero algo me empujó a abrirla. Como el resto de todas las cartas anteriores, venía envuelta en un sobre elegante y negro, solo que ahora, al abrirla, percibí un olor apótrido, como a cañería o desagüe. Por toda la carta había dibujos de signos muy raros, de cruces encerradas en círculos y todas esas cosas. La desdoblé con un sentimiento de urgencia e incomodidad que no puedo explicar muy bien. Ya lo maté. Se asfixió el culero. No avisé a la policía, ni siquiera se lo conté a mi madre. Ahora que miro atrás, no puedo decir que haya creído sus amenazas, pero tampoco lo contrario. Con una lógica no exenta de insensibilidad, pensé que si era cierto,
Era imposible que una niña cubriera sus huellas en un crimen como ese. Si solo quería chantajearme contándome esas cosas horribles, bastaba con ignorarla y así lo hice. Siguieron llegando cartas por varias semanas más hasta que Isel se detuvo. Como 20 años después, yo me estaba separando de mi esposo, así que regresé a la casa de mi madre con mi hija Julieta de 12 años. Recién había entrado a la secundaria y yo estaba trabajando como asistente en un bufet jurídico. Pasaba poco tiempo en casa y mi madre se encargaba de cuidar de Julieta por las tardes. Julieta no había sido mi primera hija. Antes había quedado embarazada, pero había perdido a mi niño a los 2 meses por un problema de hipertensión. Fue un momento muy duro para los tres, para mi esposo, para Julieta, que esperaba a su hermanito con mucho entusiasmo, y por supuesto también para mí. No sé explicar muy bien esto, pero cada que tenía problemas serios, como la pérdida de mi primer hijo o mi divorcio, cosas realmente difíciles, me acordaba de Isel y me daban ganas de escribirle. Por supuesto, no lo hacía, pero me pregunto si nuestros estados de ánimo pueden atraer cosas, fuerzas que desconocemos. En esos días yo estaba funcionando, como dicen, en piloto automático. Estaba realmente agobiada por el trabajo, el divorcio, por tener que regresar a la casa de mi madre. Y en cierta forma añoraba los días de la secundaria, cuando todo era más fácil y tenía una amiga a la que le podía contar todo, y que además parecía entenderme también. Y no sé si esto de alguna manera tuvo que ver con lo que sucedió un poco después. Una noche estaba doblando calcetines limpios de mi hija para guardarlos en el cajón de la cómoda, cuando descubrí al fondo, enterrada en la ropa, media docena de sobres como los que me mandaba Isel. Intenté no sobresaltarme, aunque recordaba que me había deshecho de todas sus cartas. Era posible que estuviera equivocada, pero en cuanto abrí la primera, sentí un escalofrío y se me erizó la piel. La carta iniciaba diciendo: querida Julieta. La cabeza me empezó a dar vueltas y empecé a buscar una explicación lógica. El resto de las cartas eran iguales, y luego una conversación muy parecida a la que yo había sostenido años atrás. Yo también tengo un conejito, decía, y mis padres también se están divorciando. Me pasó por la mente que mi hija había descubierto una de las cartas que Isel me enviaba y por alguna razón había enviado una respuesta al código postal del remitente, es decir, a la casa de Isel. No tenía ningún sentido, pero ¿qué otra explicación podía encontrar? Lo que me perturbó todavía más es que Isel seguía hablando como una niña, o quien sea que estuviera escribiendo, se hacía pasar por una niña. Me quedé unos momentos ahí de pie, repasando todas estas teorías desconcertantes, y finalmente llamé a mi hija y le pregunté quién era Isel y de dónde habían salido todas esas cartas. Ella me dijo que era su mejor amiga, que en la escuela le habían pedido que enviara unas cartas para la materia de español. Le pregunté cuántas cartas había enviado y desde cuándo se escribía con esta persona, y me dijo que no sabía, posiblemente desde hace meses. Le ordené entonces que jamás, por ningún motivo, escribiera ninguna carta más. Ella se resistió diciendo que la iban a reprobar y que además era su amiga. Y por supuesto discutimos. Pero finalmente me las entregó y fui al cuarto de lavado para leerlas. No me mencionaba a mí. Intenté reconstruir los hilos de las conversaciones. A veces siento que somos como espejos, tú y yo, decía. A mí también me había dicho eso. En muchos sentidos era como ver la repetición de nuestras conversaciones, pero ahora con mi hija. Julieta le proponía intercambiar redes sociales para continuar hablando por allá y conocerse mejor. Pero de nuevo, Isel ponía un pretexto. No usaba redes sociales, decía. Quiero conocerte como eres, decía mi hija. Y entonces, Isel le proponía una especie de ritual. Un ritual que a mí jamás me había propuesto. Amiga, si quieres verme,
Prende una vela frente a un espejo, apaga la luz, cierra los ojos, di mi nombre 3 veces y cuando los abras, ahí estaré. Ahí estaré. Regresé a donde estaba mi hija. ¿Has hecho esto? Le señalé el fragmento del espejo. Obvio no, dijo. Sentí un alivio. Me miraba con unos ojos de odio por haberme entrometido en lo que ella veía como su vida privada, aunque en efecto era su vida privada. Por la noche fui a Google Maps y busqué la dirección de Isel, una casa de clase media alta muy descuidada, la banqueta erosionada por las raíces de 2 árboles enormes que la custodiaban, el pastizal alto y pintura vieja y corroída y algo de grafiti. Ningún auto en las cocheras, parecía realmente abandonada y eso terminó por darme mucho miedo. Al día siguiente fui a la escuela. Llegué a hablar con la maestra. Mi intención era exigirles que investigaran quién estaba enviando esas cartas y que dejaran de obligar a mi hija a continuar con esa correspondencia. Mientras esperaba en la sala de juntas, me di cuenta de que mi historia parecía la clase de historia que solo cuenta alguien que está perdiendo la razón. Mi marido me había amenazado con disputarme la custodia de mi hija, así que no era un buen momento para empezar a perder la cordura o decir cosas que pudieran interpretarse como que estaba perdiéndola. Desafortunadamente no había guardado ninguna carta y además, aunque las tuviera, ¿eso qué probaría? Cuando me hicieron pasar con la maestra le dije que la otra niña era una mala influencia para mi hija y que deseaba que se interrumpiera esa correspondencia. Le enseñé el fragmento en donde él hablaba sobre el ritual frente al espejo. Eso era realmente lo único que resultaba perturbador de una manera, digamos, objetiva. La maestra levantó una ceja. El asunto, señora, es que nosotros no tenemos ningún programa de este tipo. O sea, sí lo teníamos, pero ya se canceló. Si se fija aquí, mire, es el código postal de su casa, no de la escuela. De regreso a casa, manejé en silencio, con mi hija al lado. Me había mentido y estaba muy molesta por eso, pero al mismo tiempo, de una manera más profunda, estaba muy asustada. Estuve a punto de contarle todo a mi hija, pero no lo hice. Sea quien fuera que estaba enviando esas cartas, se cansaría de enviarlas cuando nadie le escribiera de regreso y nos dejaría en paz, o al menos eso pensé. Pasé la noche en vela con la laptop en las piernas, navegando en foros viejos y blogs medio abandonados, y ya a punto de quedarme dormida, encontré una entrada del 2016 en un foro sobre fenómenos paranormales. Una entidad llamada Isel le escribe a mi hija, decía el título. El corazón me empezó a latir con fuerza. El hilo estaba cerrado y no había nada del perfil del usuario. Cerré la laptop. Al día siguiente fui a comprar un sistema de cámaras en el Costco. Cuando regresamos a casa, había otra carta. Querida Julieta, hace unas semanas que no me escribes. Espero que te encuentres muy bien. Mi mami nos hizo de comer nuestro platillo preferido. Llevé a mi conejito al veterinario. En cuanto a la pregunta que me haces en tu última carta, te entiendo perfectamente. Tal como dices, tu mamá es una cerda egoísta, como es una persona solitaria incapaz de conectar con otras personas. Siente celos de lo que tú y yo tenemos. Pero te prometo que cuando hagas lo que te he dicho de las velas, nuestra amistad será más hermosa y profunda que nunca. Besitos y abracitos de conejo. Tu amiga Isel. Mi primer instinto fue regañar a mi hija y cuestionarla sobre si había desobedecido y enviado otra carta, pero no lo hice. Estaba intentando racionalizar todo eso. Decidí que primero debía entender quién era esta persona que se hacía pasar por mi amiga, o si era ella o alguien más, o en cambio, si no era alguien, sino algo, también sentí que debía saberlo. Yo no creía en nada de esas cosas. Jamás había tenido una experiencia paranormal, como les llaman, y sin embargo una especie de instinto
de miedo. Me decía que esto no se trataba de una correspondencia entre personas. Por la noche busqué de nuevo respuestas en internet y en un foro, en el mismo en el que me había encontrado con lo que creía eran las primeras pistas, vi que un usuario de Sonora describía cómo su hija empezó a escribirse con una niña invisible. El patrón se repetía. Al parecer eran niñas tímidas, aisladas, así como era yo y ahora era Julieta, y quien fuera que escribiera esas cartas se ganaba su empatía y su cariño hasta que les pedía realizar el ritual de las velas. Eso significaba, pensé, que mi hija había llevado una larga correspondencia con eso, con aquella cosa que decía llamarse Isel, una conversación mucho más larga de lo que yo había llevado cuando era niña. En ese momento sentí un fuerte sentimiento de culpa por mi hija. La única explicación posible de por qué ella se había refugiado en este intercambio epistolar con esa persona o esa cosa o lo que fuera, es porque yo había estado demasiado inmersa en el trabajo, en mis propios problemas y en el inminente divorcio con su padre. Seguí investigando y entonces encontré un video. Actualmente ya no se encuentra en las redes, pero lo recuerdo perfectamente. Lo subió un tipo que tenía un canal pequeño donde hablaba de lugares embrujados, historias sin resolver y mitos urbanos. La casa de Isel era el título. El video estaba grabado con una cámara de celular de baja resolución, pero según el tipo en realidad estaba grabando con 4K. Pero cuando se adentraba un espacio donde la densidad de cargas negativas era tan extrema, eso terminaba por afectar los dispositivos y se generaban interferencias, videos sucios y granulosos y una inevitable disminución de los píxeles. Si yo no hubiera estado en la posición en la que estaba, simplemente me hubiera encontrado con ese video y habría levantado una ceja pensando que el tipo era un charlatán consumado. En el video explicaba que había estado investigando el origen de las cartas y que había llegado a esta dirección. Una casa que parecía abandonada, la misma que yo había visto en Google Maps. Contó que ahí había vivido una familia y que, según reportes locales, una niña había matado a toda su familia usando veneno para ratas. Las víctimas, el padre, la madre y un infante de 8 meses. Sostenía que, según le habían dicho vecinos que querían conservar el anonimato, la niña había cometido el crimen luego de una decepción emocional tras ser gosteada por una amiga con la que intercambiaba cartas. Puse en pausa el video. Sentí que me faltaba el aire de repente. En el video el bloguero enfocaba la entrada de la casa. El portón oxidado no le ofreció resistencia. Paredes desgastadas, muebles rotos, polvo, densidad en el aire, un silencio denso. Dijo que iba a mostrar el cuarto de la niña. Empezó a subir las escaleras. Luego transitó por un pasillo sumergido en una oscuridad sucia y gris. Dijo que estaba arriesgando mucho al estar ahí y que todo lo que hacía lo hacía por sus seguidores, pero que se sentía una energía que jamás había sentido en toda su vida, pese a que se había metido en toda clase de lugares. Mostró su antebrazo. No sé si pueden ver, tengo la piel de gallina. De verdad, es una sensación que no les puedo explicar. La verdad, quisiera estar en todos lugares menos aquí. Bueno, creo que ese es el cuarto de la niña. Se detiene frente a la puerta, susurra algo. Casi se puede escuchar como traga saliva. ¿Escucharon eso?, dice, su voz temblorosa. ¿Sí escucharon eso? Un silencio. No sé si escucharon eso, amigos. Voy a intentar tranquilizarme. Se seca las palmas de las manos en el pantalón. Apunta la lámpara al final del pasillo. Luego abajo en las escaleras. Silencio. ¿Sí escucharon eso? No se escuchaba nada, pero su voz temblaba. No, perdónenme, la verdad. El video se vuelve caótico, lleno de sonidos internos de la cámara y largos pasos. Alguien que corre, respiración agitada. Voy a salir de aquí, amigos, lo siento. Y ahí el video se corta. Solo me quedé ahí mirando la pantalla negra, con el estómago encogido.
Finalmente terminé por contarle todo a mi amiga Sandra. La conocí en el último año de preparatoria y vivía en la colonia de al lado, acá por el norte de la ciudad. Le enseñé los blogs, el video, las cartas. Debió notarme que estaba bastante ansiosa y desesperada, y se quedó pensando un rato. ¿Y qué hay de las cámaras? ¿De qué con la cabeza? Bueno, alguien tiene que entregar esas cartas, ¿no? Seguí negando con la cabeza. Saqué mi celular, le mostré el video. La parte frontal de nuestra casa es de noche. La imagen no es muy buena. Mi amiga levanta los ojos, como diciéndome, ¿me puedes explicar qué estoy viendo? Espera, le digo. Sigue viendo el celular. Y de repente su rostro se arruga como si quisiera llorar y abre la boca y se la tapa. Vuelve a repetir el video. Intenta ver más de cerca. ¿Qué es esto, Mariana? Cuando la dejé en su casa me dijo, ¿por qué no lo escribes? Su idea me pareció aterradora, pero sabía dónde iba. A lo mejor si le dices que lo sientes, que nunca fue tu intención herirla, que la querías, pero creciste, las cosas cambiaron, no sé. A lo mejor funciona. Intenta cerrar ese ciclo. Esa noche, después de bañarme, limpié el vapor en el espejo del baño. Me miré un largo rato. Apagué la luz, prendí mi celular y Isela tenía miedo, pero también estaba muy enojada. De repente sentí mucho frío. Prendí la luz y me limpié una lágrima que me había salido. Al día siguiente, después de dejar a mi hija en la escuela, escribí la carta. Querida Isela, escribí. Una hoja blanca sin dibujos. Mi letra horrible como siempre. Le pedí perdón. Le dije que lo sentía, que no había querido hacerla sentir sola, que la recordaba como alguien importante, que había sido mi mejor amiga de esa época y otras cosas. Deposité la carta en correos con la dirección de la casa abandonada. La verdad es que sentí un gran alivio apenas la deposité, como si yo también hubiera necesitado todo este tiempo cerrar ese ciclo de despedirme de mi antigua amiga. Sentí mucha tristeza por ella, por su final, por su familia, y al mismo tiempo sentí que me comprendería, que realmente me iba a comprender, que me iba a perdonar y sobre todo que se iba a perdonar a sí misma, y entonces podría hacerse responsable de sus actos y avanzar. No sé a donde sea que se avance cuando nos vamos de este mundo para no quedarnos aquí, repitiéndonos en ciclos de odio y frustración y tristeza. Pasaron días. Los primeros fueron los más difíciles, luego semanas. Recuerdo la primera vez que sentí realmente alivio. Fue una vez que vi a Julieta platicando con una de sus compañeritas fuera de la escuela. No sé por qué esa imagen me hizo sentir como si todos hubiésemos sanado. Su madre me levantó el brazo para saludarme y yo le respondí con un saludo de regreso. ¿Qué dices si pedimos una pizza y vemos un maratón de películas? Le dije a Julieta. Pero sin piña. Nope, mitad y mitad. Siempre termina por venirse un pedazo de piña a mi lado, mamá. Oh, la piña te persigue, le hice cosquillas y ella rió. Mi hija se quedó dormida cuando estábamos viendo la película. Yo puse pausa a la película y cambié a YouTube para buscar algo que ver. Mi corazón casi se detiene porque sentí una energía densa, oscura. Me paré muy despacio, intentando no despertar a Julieta. Me asomé por el pasillo que conducía a la puerta y me quedé esperando un momento. Saqué el celular para ver las cámaras del sistema de seguridad y mi corazón casi se detuvo. La carta se deslizó con violencia por debajo de la puerta. Fui hasta ella. Era un sobre negro. Intenté tranquilizarme. Yo me había despedido, pero ella no. Quizá era eso.
Una despedida. Solo había que leerla y todo terminaría. ¿Quién demonios te crees, maldita zorra? ¿Crees que con tu estúpida carta de mierda vas a solucionar todo? No, puta. Mis padres están aquí, los he convencido para visitarte. Por fin vamos a conocerte, perra. Esa maldita larva que llevaste en el vientre lo tengo aquí conmigo y se la dará a tragar a tu hija. Y nos iremos juntas al infierno. Satanás te dará su perra por detrás.